Bueno, y a raíz de las noticias de público conocimiento del día de hoy, de la muerte de la esposa y el hijo del senador Luis Naidenov, vamos a hablar del peligro del monóxido de carbono. Aquí está con nosotros la doctora María Valeria Elaj, directora médica de Vital. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Un placer tenerla aquí. ¿Por qué se produce la intoxicación con monóxido de carbono? Bueno, el monóxido de carbono es un gas que proviene de la mala combustión en general de artefactos de calefacción y de motores. Por eso hay que tener en cuenta dónde está el monóxido de carbono. Estufas a gas, a querosén, alcohol, carbón de leña, carbón. ¿También carbón de leña? Sí, también carbón de leña. El monóxido de carbono es un gas que cuando uno lo respira, desplaza el oxígeno del cuerpo y hace que el oxígeno no llegue a los tejidos. Es decir, reemplaza al oxígeno. En la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno, la hemoglobina está en nuestra sangre. Cuando nosotros inhalamos, el monóxido de carbono desplaza el oxígeno directamente de la hemoglobina. La reemplaza, entonces no llega el oxígeno a los tejidos y se daña, principalmente el cerebro y el corazón. ¿Lo primero que se daña? Lo primero que se daña. ¿Cuánto tiempo pasa? El monóxido de carbono es un gas que al desplazar el oxígeno, depende la cantidad a la que estás expuesta, es la rapidez con la que te van a producir los síntomas. Los síntomas graves son de la intoxicación masiva, de la exposición de mucho tiempo también al monóxido de carbono, y esto son los casos más graves. Ahora, lo peligroso también del monóxido de carbono, además, por supuesto, de todo esto que usted está diciendo, es que es inoloro, incoloro, uno no lo percibe. Insípido, no irrita, no te das cuenta que te estás intoxicando. O sea, no irrita, tampoco uno tiene irritación en los ojos, en la nariz, nada que te pueda advertir, avisar que hay monóxido de carbono en el ambiente. No el que no viene del humo del fuego. Claro. Ahí sí vas a tener quemaduras, vas a sentirte irritado, pero el monóxido de carbono que provoca los accidentes domésticos no te das cuenta de que está pasando. Por eso es el riesgo. Claro. Ahora, ¿cuáles son los primeros síntomas que una persona tiene si está inhalando monóxido de carbono en el ambiente? El síntoma más común es el dolor de cabeza. Los síntomas de la intoxicación con poco monóxido de carbono o la intoxicación crónica de baja dosis es como un síndrome viral. En general los médicos erróneamente diagnostican como un síndrome viral a la intoxicación crónica con monóxido. Claro. El médico tiene que pensarlo como diagnóstico diferencial más en épocas invernales, que puede estar sucediendo la intoxicación crónica con monóxido. Claro. Los accidentes cuando suceden de noche y uno no se puede dar cuenta de que te duele la cabeza, que estás mareada, que tenés mareos, ahí se producen los accidentes fatales. Claro, claro, porque te agarra dormido. No te das cuenta. Ahora, lo cierto es que también estos síntomas que usted describe son muy difíciles de identificar que son por monóxido y no por alguna otra cosa. Cualquier persona tiene alguna dolencia, un dolor de cabeza en algún momento del día, ¿no? Por estar cansada o demás, algún tipo de mareo o estos síntomas que usted describía, ¿no? Para saber identificarlos. Exactamente. Son síntomas banales, inespecíficos, que si no los pensás, no los puedes diagnosticar. Claro. Los tenés que pensar. El diagnóstico es como un examen de sangre, no hay otra forma. No hay otra manera. Ahora, fundamental entonces, si uno empieza a sentir estos síntomas en épocas de invierno, sabiendo que tenemos alguna estufa o algo que pueda llegar a generar esta combustión, es abrir un poco la ventana. Sí, la mala combustión es la que lleva el monóxido de carbono. Abrir la ventana, ventilar los ambientes siempre, y como para prevenir, que la audiencia sepa, es siempre dejar una ventilación en los ambientes donde hay calefacción de cualquier tipo, sean seguras, de tiro balanceado o no. No instalar calefones en lugares cerrados, mal ventilados. Cuando uno está con el motor del auto encendido en lugares no ventilados, también corre riesgo a esta exposición del monóxido de carbono. ¿Con el motor del auto encendido? Sí, porque es la mala combustión de motores también. Entonces, no solamente son las estufas.
Que eso también sucede mucho, ¿no? En estas épocas invernales, que la gente va y prende el auto por ahí en algún lugar cerrado para ir calentando el auto, y una mala combustión también puede generar esto, entonces. Exactamente, en lugares no ventilados, y dejar a los niños adentro del auto con el motor encendido tampoco es recomendable. Claro, claro. Se puede prevenir, tenés que tener conciencia de cuando tenés artefactos, una vez por año que sea, hacerlos revisar por un gasista matriculado. Como te dije, no instalar los calefones en lugares cerrados, y siempre pensar en que podemos intoxicarnos con monóxido. Hay detectores de monóxido de carbono para los ambientes. Eso es fundamental. ¿Cómo es un detector de monóxido de carbono? Un detector censa la cantidad de monóxido de carbono y te da una alarma. Te emite una alarma para que sepas que una en tu ambiente... una alarma. Sí, hay distintos tipos, son accesibles, son económicos, desde 300 pesos a 4.000. Son muy accesibles. Muy accesibles, y en cada ambiente donde tenés un calefactor o lo que fuera, deberías tenerlo. Ahora, ¿por qué esto no se habla más de estos artefactos, siendo que podrían evitar muchísimas muertes? Sí, podrían evitarlas, no solamente el detector, el uso responsable, la ventilación. Claro, por supuesto, pero usted recién decía algo que es fundamental, ¿no? Que uno no percibe el monóxido de carbono, que es incoloro, que es inoloro, que es insípido, que si te agarra a la noche puede resultar mortal. Bueno, si uno tiene un detector de monóxido de carbono, esa alarma hace que uno se despierte, o que algún miembro de la familia por lo menos Sí, hay poca comunicación acerca de esta herramienta. En Estados Unidos está muy difundido, hay un teléfono especial donde te los venden. Acá está poco difundido y sería muy útil, de mucha utilidad en esta época invernal donde se cobran 200 víctimas por año en Argentina. Claro. Ahora, supongamos, doctora, que tenemos una mala combustión en casa, tenemos este detector, ¿no? O algún miembro de la familia se da cuenta de esta mala combustión. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir de ahí en adelante? Ya inhalamos monóxido de carbono. Bien, lo primero que haces es abrir las ventanas o sacás a la víctima de ese espacio, llamás al servicio de urgencias, abrigás a la víctima y lo trasladás o esperás que venga para trasladarlo. El tratamiento de esta intoxicación con monóxido de carbono es oxígeno. Oxígeno con máscara o con cámara hiperbárica, depende de los síntomas del paciente. O sea que sí o sí lo tenemos que llevar a un centro rápidamente para que se le dé oxígeno, porque eso en casa no lo tenemos. Sí o sí, es así. El tratamiento es oxígeno. ¿Sacarlo a respirar aire puro ayudaría? Sí, para que te des cuenta o te des una idea, el monóxido de carbono tiene una vida media, de 4 a 5 horas. Si vos lo exponés al paciente a oxígeno al 100% con una máscara, disminuye en 90 minutos. Y si lo pones en una cámara hiperbárica donde el oxígeno está a más presión, 30 minutos. Con lo cual, fíjate si no es beneficioso. Lo importante que es. Es muy importante. ¿Darle beber agua, por ejemplo, sirve? No, para nada. No, porque puede vomitar. En general, uno de los síntomas son náuseas y vómitos. Deberías ponerlo de costado para si vomita no aspirarse, calentarlo y exponerlo a oxígeno. Exponerlo a oxígeno rápidamente. Es más, no perder tiempo entonces dándole agua ni buscando alguna otra solución, porque es importantísimo hacerlo lo antes posible. Es importante. El oxígeno le va a salvar la vida. Muy bien. Ahora, ¿y puede quedarte algún tipo de secuela? Muy buena pregunta. ¿Cuando el monóxido reemplaza el oxígeno? Sí. Cuando uno se recupera totalmente de esa situación, depende cuánto tiempo estuviste expuesto y a qué cantidades y qué síntomas tuviste, podés quedarte con daño neurológico tardío, que puede aparecer este daño hasta 240 días después de la exposición. Puede aparecer 240, o sea, uno no se da cuenta de inmediato que sufrió este daño neurológico. Puede aparecer después y puede durar un año. Es transitorio en general, pero puede durar un año. Hay trastornos psiquiátricos, trastornos de personalidad. Pero es importante entonces saber que es transitorio, que uno puede recuperarse de esto. Puede recuperarse. Cuando usted dice este tipo de trastorno tardío, ¿qué quiere? Bueno, tardío es porque uno lo conoce tarde, ¿no? Porque uno lo conoce 200 y pico de días después. Es tarde porque aparece tarde. Cuando vos parece que te recuperaste,
entre 20 días y 240 días te puede aparecer esta secuela neurológica tardía. Y esa secuela neurológica, ¿qué nos sucede con esa secuela neurológica? ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos esa secuela neurológica? Puedes tener trastornos de personalidad, irritabilidad, cambios de humor, palabras, pensamientos incoherentes. Ese es el tipo de secuela. Y en ese momento acudir rápidamente a un médico, contarle entonces que uno estuvo expuesto a monóxido de carbono para ver qué hacer. Sí, no hay tratamiento. El tratamiento es en el momento y hay que hacer tratamiento sintomático y esperar a que pase. Bueno, muy bien, clarísimo como siempre. Muchísimas gracias, doctora. Gracias un placer a ustedes. hablar con usted.